Bienvenidos a la Revolución Consciente, un espacio que hemos creado para ti, que estás abierto al conocimiento, donde las ideas y la transformación son la orden del día. Muy buenos días, hoy tenemos el placer de estar conversando con la doctora Cecilia Banchero. Cecilia tiene más de 30 años de actividad académica y profesional. Es psicoanalista, es profesora de autoconocimiento metafísico, experta en meditación, mentora de líderes y conferencista internacional. Es creadora de algunos cursos orientados a la resolución de conflictos humanos basados en el psicoanálisis. Hoy le damos la bienvenida y estamos muy contentos de tenerte aquí hoy, Cecilia. Bueno, muchas gracias. Es un gusto para mí estar acá con todos ustedes en la Revolución Consciente y espero que eso hagamos, que ayudemos a que la gente cambie su conciencia, ¿no? Ciertamente. Y hoy precisamente queremos revolucionar con un tema que es realmente innovador. Vamos a estar conversando sobre la decodificación laboral. Cuéntanos, Cecilia, ¿qué es exactamente esto? Sí, la técnica se llama neurodecodificación laboral, porque básicamente lo que trabajamos es en crear nuevos códigos para el inconsciente cerebral. Pero quiero empezar primero diciendo para qué gente le va a servir esto. Si cualquiera de ustedes está pasando por una situación como las que les voy a describir, esta técnica les puede ayudar mucho. Por ejemplo, si sienten que no ganan el dinero que quisieran ganar, si cada vez que van a la billetera está vacía o con poca plata y eso las angustia, si quiero iniciar un nuevo proyecto laboral y doy vueltas hace meses y no arranco, procrastino, si tengo dos pasiones laborales y no me decido por ninguna, o si no logro subir de puesto, no tengo más clientes, cada vez tengo más ventas, gano más dinero, pero gasto más dinero, es decir, nunca llego a tener plata para mis gustos y para lo que sueño. Es decir, cuando tengo un socio y empiezan a andarme mal las cosas con los socios, cada vez que inicio una actividad, la actividad se parte por la mitad o tengo problemas de herencia. Cada vez que quiero vender una casa que está en una familia con varios herederos, no la puedo vender. Entonces, estos son los casos que nosotros trabajamos todos los días. Es gente que tiene este tipo de problema y viene a la consulta porque lo que le ofrece esta técnica, lo que explica esta técnica, es que todas estas situaciones, aunque no lo creamos, están creadas por lo que nosotros llamamos un inconsciente biológico. El inconsciente biológico tiene mucho que ver con las historias que hemos recibido de nuestros ancestros, de nuestro clan, donde por alguna situación que ellos han vivido, por ejemplo, en el momento en que mi abuelo empezó a comprarse la casa, tuvo muchísimo dinero, mi abuela murió, o tuvo un infarto, o uno de sus hijos murió. Entonces el inconsciente del clan ancestral y mi inconsciente biológico, que para esta técnica es el que maneja el 80% de las funciones psíquicas, me está protegiendo diciendo no, alerta, que vos no podés tener mucho dinero porque si tenés mucho dinero algo muy malo puede pasar en tu vida. Entonces, lo primero que hacemos es ir a la historia. La gente no entiende que este inconsciente biológico, que no es el inconsciente de la palabra, el inconsciente freudiano está en un nivel más arriba, pero eso no significa que sea superior a este inconsciente. Al contrario, este inconsciente biológico, que es el que describe Jung, es el inconsciente de la supervivencia, del cerebro reptiliano, de los afectos primarios. Es un inconsciente que se maneja con determinadas reglas. Es un inconsciente básicamente repetitivo, por eso la gente cuando nos viene a consultar siempre tiene los mismos problemas. Cada 4 años se queda sin trabajo, cada 3 años su empresa se funde, cada 5 años algo malo pasa en su vida y lo estafan. Es decir, es un inconsciente que se rige primero por un conocimiento que viene de las ramas ancestrales, segundo por una historia repetitiva, siempre le pasa lo mismo a las personas. Es un inconsciente que lo único que le importa es la sobrevivencia, sobrevivir. Y si yo tengo un ancestro que fue un estafador,
y el clan fue mal visto por un estafador, entonces yo voy a tener pánico, si tengo dinero me puedo convertir en un estafador, en un mal visto. Entonces cuando la gente empieza a entender su historia, esto empieza a cambiar. Uno lo que tiene que hacer es, primero lo que hacemos es que entienda de dónde viene la problemática. Lo segundo que hacemos, y que es absolutamente innovador e importante, para nosotros, una empresa, un trabajo, un título, es un hijo simbólico. Es decir, tenemos hijos biológicos y tenemos hijos simbólicos. Una pareja es un hijo simbólico. ¿Por qué? Porque tiene un proceso de concepción. Por ejemplo, cuando un emprendedor empieza a pensar una idea, primero la tiene que concebir. Sueña, la piensa, la desea, la imagina, la escribe. Después tiene un proceso de gestación, todas las acciones que va a hacer para que este hijo simbólico nazca. Y después va a tener un parto, una salida a la realidad. De repente, esto que soñé, este emprendimiento, que era una consultoría, de repente tiene un nombre, o este podcast que soñé, que gesté, tiene un nombre que se llama La Revolución Consciente. Salió a luz, dio vida. Entonces, ¿qué va a hacer este inconsciente biológico? Todas, y esto creo que fue un descubrimiento de la creadora de esta técnica, que es Nilda Avellaneda, que me pareció espectacular. Todas las primeras veces del inconsciente van a ser marcatorias para que cada vez que gestemos algo nuevo, estas primeras veces, nos guste o no nos guste, creamos o no, influyen impresionantemente en el proyecto nuevo que tenemos. Primera vez es el primer trabajo. ¿Qué me pasó en el primer trabajo? Lo elegí porque no tenía otra, me trataron mal, me echaron, me pagaban poco. ¿Cómo fue mi primer sueldo? ¿Qué hice con esa plata? ¿Me la gasté? ¿Trabajé para dárselo a mi mamá? ¿Qué circunstancias rodeaban? Hacemos una indagación muy fuerte en estas primeras veces que voy a nombrar. ¿Cómo era la circunstancia ambiental? Mis padres estaban juntos, se habían divorciado, vivíamos en las carencias, me recibí y mi papá se quedó sin trabajo. Entonces, primer sueldo, primer trabajo, primer título. ¿Qué pasó cuando me dieron el título? Me dieron el título y al poco tiempo me murió mi papá. Me dieron el título y mi novio me dejó. Es decir, primera relación sexual, porque para esta concepción la relación sexual da vida, germina un proyecto, y en los negocios es exactamente lo mismo. Nosotros estamos germinando un proyecto. ¿Cómo fue la primera relación sexual? ¿Fue por obligación? ¿Fue elegida? ¿Me dejaron? ¿Me abandonó? ¿Me maltrataron? Primer casamiento, primer divorcio, primera vez que puse en marcha mi primer emprendimiento, mi primer venta, la primera venta que hice, qué pasó con ese dinero y demás. Entonces, una vez que nosotros tenemos claro cuál es la historia evolutiva ancestral de esta persona, más cuáles son todas las circunstancias de las primeras veces que el inconsciente, si por ejemplo la primera vez que yo gané plata, me robaron, salí a la calle y me robaron, o mi papá me lo sacó y se lo gastó en juego, obviamente mi inconsciente va a decir: no podés tener dinero, porque tener dinero es peligroso, es preferible que no tengas dinero antes que sufras un embargo o algo así. Y lo último, y con esto termino, con este inconsciente que nosotros entendemos, como sabemos que es un inconsciente que no se rige por las palabras, se rige por los actos, es un inconsciente simbólico, nosotros lo que usamos como herramientas, una vez que comprendemos toda la situación, son actos simbólicos donde a través de, por ejemplo, si una persona es invisible en el trabajo, nadie la escucha y no puede ganar plata, la hacemos verse en un espejo, es decir, le damos la imagen. El inconsciente se maneja básicamente por imagen y por sonidos. Le damos la imagen, que se tire dinero, y este acto de psicomagia cambia realidades. Usamos pequeñas herramientas simbólicas para que el inconsciente entienda claramente lo que está pasando. Buenísimo. Bueno, entiendo que neurodecodificar es básicamente como tomar conciencia. O sea, que estas percepciones que tenemos más profundas y que reposan en el inconsciente te llevan a experimentar
la realidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, todos estos actores que de alguna forma influyen o influyeron en estas dificultades laborales que podemos estar padeciendo, bien sean creencias, gestión emocional, los comportamientos, incluso los vínculos. Entonces, ahora sí voy yo con una pregunta. Al escucharte y sabiendo de lo que son y representan las empresas familiares que tienen ciclos generacionales, ¿no? Dicen que hasta la tercera generación básicamente pueden sobrevivir. ¿Sería esta técnica de mucha ayuda para estas empresas que pueden ir en declive cuando se conoce la historia? Sí, por supuesto, porque lo que nosotros trabajamos es, básicamente si hay una empresa que tiene problemas, una empresa familiar que empieza a tener conflictos, lo que hacemos es trabajar con los dueños, o con el dueño o con los hermanos. Y ahí, o con un hermano, donde trabajamos porque el inconsciente, como sabemos el impacto del inconsciente, básicamente, aunque vos no lo creas, la transmisión de comunicación más importante es de inconsciente a inconsciente, sin la palabra. Entonces sabemos que trabajando con uno de estos herederos, si nosotros entendemos primero su historia, porque primero hay que entender la historia de las generaciones. Segundo, escuchamos cómo habla. Por eso es que esto no puede ser una técnica que uno diga, háganlo cualquiera, porque no. Tenemos que escuchar las palabras que usa. ¿Qué palabras usa? Robo, injusticia, engaño, miedo. Utilizamos las palabras, mucho lo que usan como frases claves. Esas frases claves después lo usamos para un acto que tiene que ver, un acto de psicomagia, donde por ejemplo él puede, un acto que usamos mucho es el ritual de duelo, de separación, donde a todos los ancestros a los familiares que hay en conflicto actual los separamos de la imagen de la empresa y de la familia, y entonces el inconsciente puede entender que puede separar el vínculo afectivo con el vínculo empresarial, y puede entender que nosotros hacemos un acto de devolución a los ancestros de estas creencias, donde no es necesario separarse, que la familia se separe para que la empresa pueda seguir funcionando. Es decir, creamos estos rituales, volvemos a repetir en la cabeza de la persona la imagen donde muy probablemente en esas empresas familiares, si buscas en los ancestros anteriores, muy probablemente, no muy probablemente, es la única forma que puede, si vos tenés un problema actual, buscalo atrás porque tiene que estar, porque si no, no te pasa. Entonces buscaríamos en los ancestros anteriores cuánto un hermano se separó de otro hermano, cuándo hubo un problema familiar donde dos que estaban unidos en un negocio se separaron, y ahí hacemos como una ceremonia de separar a esta familia de la familia ancestral que para sobrevivir consideró que separarse era mejor que unirse. Esta técnica funciona en todo. El tema es que tenés que entender claramente. Nosotros decimos que en 10 minutos entendemos la situación. 10 minutos ya sabemos lo que le pasa a la persona. Después estamos 40 minutos explicándoles, las sesiones duran 1 hora, explicándole a la persona lo que está haciendo, y después el terapeuta, no hay prácticamente nada escrito sobre esto, estamos permanentemente en investigación, somos muy pocos los terapeutas de esta técnica, entonces juntos creamos con el paciente estos actos simbólicos donde le enseñamos al inconsciente que no es necesario separarse como empresa para seguir teniendo ser exitoso. Esto es un mandato que está incrustado en el inconsciente biológico, y a través de esta comprensión consciente y de este acto unido al inconsciente, que le damos al inconsciente, esta situación, hemos tenido muchísimos casos de estos y se han resuelto. Por ejemplo, a veces se separan pero bien y consideran que es la mejor manera de separarse, o no, consideran que pueden seguir juntos y que no tienen por qué repetir las historias ancestrales, porque si están con este problema es que en el pasado 2 hermanos se separaron por dinero, sin duda, si no, ahora no tendrías este problema. Igual que la gente que no tiene dinero. Si no tenés dinero es porque tus ancestros tuvieron poco dinero, pero todos sobrevivieron, todos tuvieron vidas largas. Entonces, tu inconsciente considera que para vivir mucho tenés que tener poco dinero. Entonces ahí es cuando hacemos actos de psicomagia, como por ejemplo, un acto muy importante es nacer con mucho dinero. Es decir, ¿qué hacemos? Te voy a dar un ejemplo muy fácil para que la gente entienda. Si yo hago una carta, me peleé con mi novio, y hago una carta diciéndole todo lo que me hizo, y le digo no te quiero ver nunca más, y la quemo, el inconsciente entiende claramente
que ese vínculo se terminó. Si vos lo tenés que pasar a la palabra, tardás horas y horas y días o meses y el inconsciente no lo entiende. El inconsciente este que estamos hablando es el inconsciente que ve una imagen y comprende rápidamente que una situación se terminó. Cuando vos quemás algo, vos sabés que eso se acabó. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta técnica? Nosotros usamos como mucho, el promedio son 3 sesiones, a veces ni llegamos. Pero generalmente máximo, pero cuando casos que no entendemos, que son súper difíciles, usamos 5 sesiones. Pero normalmente entre 1 y 3 sesiones de 1 hora. ¿Y es un grupo de terapeutas o, por ejemplo, en este caso lo podría hacer usted perfectamente? No, tenés que hacer, yo estoy en la diplomatura, tenés que tener la diplomatura en neurodecodificación, que la tiene muy poca gente porque es una técnica que se creó en el 2016. Es decir, es una técnica en Argentina que combina la psicología freudiana, la psicología junguiana, todos los planos de la existencia de Jean-Pierre Malier, la física cuántica y los rituales chamánicos de Latinoamérica. Todo eso lo tenés en esa técnica y tenés que estudiar, tenés que practicar, te dan una diplomatura y somos muy pocos los que lo hacemos en este momento en el mundo, muy pocos. Buenísimo, entonces para los escuchas que seguramente les va a llamar la atención y van a estar buscando por internet, nosotros vamos a estar dejando la información de la doctora Banchero con todas sus redes para que la sigan. También tiene un podcast, los vamos a invitar también a que puedan escucharlo y tiene una serie de aspectos que hablan mucho sobre la abundancia, ¿ok? Entonces a los escuchas que ya saben que van a tener toda la información debajo en la descripción. Y sí, ciertamente quería preguntar de dónde nació esta iniciativa. Pues bien, nace de Argentina, ¿no? De un grupo de expertos. Nace de Argentina. Básicamente la gente conoce mucho el tema de la biodecodificación, que es una técnica muy conocida, la creó Hammer, y después la sigue Seleman, acá en Argentina, Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi. Nilda Avellaneda también fue consultora de Humano Puente, después se fue, abrió su propia historia. Pero lo que ellos empezaron a ver es que la biodecodificación es encontrar los códigos inconscientes que a vos te imponen repetir las ideas. Y tienen una técnica donde trabajan con ese inconsciente biológico, donde el inconsciente biológico lo que le importa es las imágenes y lo visual, repetir la imagen. Tienen una técnica muy linda de la biodecodificación. Esto no es todo consciente, pero la biodecodificación sí tiene una técnica de conectarte con cerrar los ojos, estar en la imagen que te produjo el trauma y repensarlo, que el inconsciente tenga otra imagen. Lo que haces es cambiar las imágenes. Entonces, lo que hace Nilda Avellaneda utiliza básicamente la biodecodificación, toda la parte psicológica y todo lo ancestral chamánico, que esto es lo nuevo. Por eso te digo que no hay nada escrito. Cada consultante vos tenés que crear un ritual de acuerdo a la problemática y a las palabras del consultante, porque es muy importante la palabra que repetís. Y otra cosa que descubre Nilda Avellaneda, que a mí me pareció fascinante, es el tema de la relación con el dinero. Vos sabés que yo soy experta en el tema del dinero. Yo hace 20 años que yo acompañé muchísimo a líderes, chicos jovencitos, desde el psicoanálisis, que también es una técnica fascinante para acompañar a los líderes y entender su propia historia. El problema es que el psicoanálisis lleva mucho tiempo, más compromiso del paciente, tiene que venir más veces, pero es una técnica que es fascinante, realmente es increíble. Pero esta técnica lo que tiene de positivo para la gente es decir, que en pocas sesiones se pueden producir grandes descubrimientos y va a este inconsciente que nos domina la vida y que realmente no tenemos ninguna noticia, absolutamente ninguna noticia, salvo a través del sufrimiento repetitivo de caer, inclusive en determinadas edades. Nosotros sabemos que si vos a los 50, a los 60 te estafaron, hay que ver a los 30 qué estafa emocional, simbólica o de dinero tuviste, a los 15 quién te estafó emocionalmente, te abusó en algo, o a los 7 y medio. Es decir, sabemos que hay ciclos repetitivos porque este inconsciente se maneja por ciclos. Es decir, es una técnica muy innovadora y me parece que a la gente que quiere en pocas sesiones tener resultados, yo creo que, bueno, en mi caso
pienso que fue una técnica enormemente enriquecedora. Ella habla mucho también de la gente que tiene intolerancia al dinero y que es alergia al dinero, no toleran la presencia del dinero en su vida, y esto tiene que ver con los ancestros, o intermitencias, que tengo dinero, lo pierdo, tengo dinero, lo pierdo, tengo dinero, lo pierdo. Y esto es una cosa nueva que también para la gente que tiene intolerancia al dinero o intermitencia con el dinero, hay ejercicios específicos que tienen que hacer y los resultados realmente son enormemente llamativos. Por eso dediqué todo este tiempo que estoy dedicando en estudiar, en hacer cursos, en formarme, porque creo que es una técnica que puede ayudar mucho a la gente en poco tiempo. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, ya para terminar, que ya estamos sobre los minutos del podcast, básicamente me llevo de ti y de lo que hemos conversado hoy que hay que entender que nada pasa por casualidad, y cualquier dificultad que estemos afrontando en nuestra vida también es un reflejo de nuestro nivel de conciencia y también de esa capacidad que tenemos de percibir y gestionar nuestras propias experiencias. No sé si quieres, para cerrar, decir unas palabras. Está perfecto. Primero, las propias experiencias son fundamentales, cómo fuiste concebida, todas tus primeras veces, pero también hay algo muy importante. Nosotros acá, según estas técnicas, venimos a corregir historias no sanadas de nuestros ancestros. Entonces, allá los psicoanalistas más ortodoxos del mundo están hablando de la inconsciencia ancestral. Jung lo decía, es decir, la gente todavía no toma conciencia de lo importante que es saber la historia de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tíos, las situaciones traumáticas que tu clan tuvo que vivir, porque quieras o no, lo vas a repetir. Entonces, si sabes tu historia y lo podés trabajar con un terapeuta para sanarla, tu vida tiene que sí o sí cambiar. Muchas gracias por la invitación. A ti. Entonces agregaríamos que si conoces tu historia familiar, no estás condenado a repetirla, cambiando por un poquito. Por supuesto. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, ha sido un placer. Vamos a estar dejando toda la información de Cecilia en la descripción del podcast. Y bueno, les deseamos muchos éxitos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Una vez más, gracias por darle la oportunidad a revolucionar tus pensamientos. Si te ha gustado este podcast o piensas que a alguien le puede interesar, pues no dudes de compartirlo.